buenas noches con todos los participantes. Sean todos bienvenidos a la charla informativa del TEC MBA. En charla informativa estaré yo a cargo. Mi nombre es Daisy Melgarejo y los acompañaré durante esta hora. A cargo de la charla informativa nos acompaña Enrique Stiglitz, decano de la Facultad de Negocios, y también Carlos Usunaga, Industry Director del TEC MBA y Partner de McKinsey y Company. Además nos acompañará también Nicolás Carpio, que es alumno del TEC MBA, y nos compartirá su experiencia sobre la maestría. Bueno, les invito a todos los asistentes de esta charla que si tuvieran alguna duda sobre la sesión, puedan dejarla en el chat del Zoom o también en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior del Zoom. Bueno, sin más que decir, te doy el pase, Enrique. Muy buenas noches. Hola Daisy, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Carlos, gracias Nicolás por acompañarnos hoy día para hablar sobre el Tech MBA. Eh, voy a comenzar esta sesión con una conversación con Carlos Usunaga. Como comentó Daisy, Carlos es Industry Director del Tech MBA. Y el objetivo de este espacio con él es, en un formato de conversación, de entrevista, tratar de capturar su experiencia y sus reflexiones, para que nos ayude y los ayude a ustedes a entender mejor qué es la transformación digital, cuál es el rol de la tecnología en el proceso de transformación, y cómo han cambiado las necesidades de talento en un contexto de transformación, precisamente. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos para esta conversación y felicitaciones por tu reciente promoción a partner en McKinsey. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto ver a Nico aquí también, que fue uno de mis alumnos el semestre pasado. Y gracias a él, pues, es que se dio la promoción. Así que, Nico, muchas gracias. Súper. Carlos, yo quería empezar la conversación. Tú antes de estar en McKinsey, estuviste un tiempo en Alicorp, liderando su proceso de transformación digital. Y yo quería comenzar esta conversación, pero cuando uno habla con las empresas, uno escucha que todos están en proceso de transformación. La transformación digital es importante para todos, eh, pero después, en la práctica, pues desde el discurso a la realidad hay una brecha, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, eh, cuando estás en Alicorp, ¿cómo fuiste construyendo esa visión de transformación digital y cómo eso chocó con la realidad, ¿no? En términos de cómo ese proceso de transformación chocó con la realidad, qué retos tuviste, de un lado, cómo fuiste formando esa visión, pero después cómo esa visión, o sea, qué dificultades o qué retos tuviste para llevarla a la realidad, ¿no? A la práctica. No, buenísimo, gracias. Mira, es una historia, yo diría, bien bonita, ¿ya? Porque yo dejé McKinsey a fines del 2016 para unirme como el líder de estrategia y planeamiento financiero en Alicorp. Este, cada vez trabajaba más en temas de consumo, y me terminaron haciendo una oferta, hacía mucho sentido. Este, y, y una de mis tareas como líder de estrategia era responder todas las preguntas que no tenían dueño. Entonces, si es que había una pregunta sobre mayonesa a la cena o pasta Don Vittorio, pues había un head de consumo que la respondía. Si había algo con el negocio internacional, con las inversiones en Argentina, lo resolvían. Y si no había dueño, pues me terminaba cayendo a mí. Y una de esas preguntas fue, ¿qué quiere decir transformación digital en una empresa de consumo? ¿Ya? Y la pregunta partió
porque muchos de nuestros directores, ¿no? de los board members de Alicorp son similares a los de otras empresas en Perú que venían transformándose digitalmente. Empresas de servicios financieros sobre todo. Entonces, nos lanzaron esta pregunta y tuvimos que salir a explorar, ¿no? Un poco diverger, entender qué estaban haciendo. Y lo primero que aprendimos es que no estaban haciendo mucho. ¿Ok? Así como los bancos estaban creando sus aplicativos y aparecía Netflix que estaba atacando Blockbuster y quizá pues salía Yape en Perú, las empresas de consumo en el mundo no hacían mucho. ¿Ok? No estaban desarrollando aplicativos, no estaban tratando de conectarse mejor con sus consumidores. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que había todo otro mundo que quizá en ese entonces era menos conocido, que tenía que ver con AI, ¿no? En ese momento no se llamaba AI, se llamaba Data y Analytics, pero aprendimos que habían ciertas empresas de consumo que estaban utilizando muchísimo el Big Data para entender a sus clientes mejor. Entonces, al inicio creamos un pequeño programa de analítica avanzada en nuestros negocios de consumo. ¿Okay? Y decidimos primeramente segmentar nuestras bodegas. ¿Okay? Para los que no saben, pues Alicorp llega a esas bodegas de la esquina con un montón de productos y la idea era poder desarrollar propuestas de valor específicas. ¿Okay? Y si ahí regresamos a qué retos tenía, bueno, pues aquí andaba yo, una persona que habré tenido pues 35 años, quizá un poco menos, que nunca había trabajado en ventas, nunca había trabajado en marketing, diciéndole al head de ventas de una empresa como Alicorp, una de las empresas de consumo más importantes de la región, hay una mejor manera de hacer tu chamba. ¿Okay? Entonces el primer reto fue, no la hay, pues, ¿no? O sea, me estás diciendo que yo como líder de negocio y ¿no? como líder en el Perú, no sé hacer mi chamba. Entonces hubo una primera resistencia. Luego de ¿no? empezar a empujar, a convencerlo, el segundo gran reto fue, oye, quizás Susu tiene razón, pero yo no sé de qué me está hablando, ¿no? O sea, yo no sé cómo operar de esta manera digital, yo no sé cómo operar utilizando analítica, quizá ya no voy a tener rol, ¿no? Y mi rol no va a ser relevante. Entonces hubo un segundo reto importante, sobre todo al empezar. ¿Okay? El tercer reto, y es un poco de lo que se trata mi curso, fue cuando eso funcionó, todos en Alicorp querían hacer proyectos de digital. Y digital y analítica, ¿no? Y casi dijimos, bueno, aquí estamos, todo lo que quieran, lo podemos hacer. Y en un momento teníamos 100 proyectos andando al mismo tiempo. Algunos, no sé, pues automatizando las cuentas por cobrar. ¿Okay? No quiero decir que no se tengan que automatizar, si se puede, pero enfocar una transformación en algo tan, y perdón, ¿no? Pero tan banal, no iba a transformar nada. Entonces, creo que el tercer reto fue cómo creamos una estrategia que nos permita enfocarnos en lo que realmente va a mover la aguja para una empresa como Alicorp. Y realmente nos va a ayudar a transformar la compañía y volvernos en la compañía que queremos ser, ¿no? Y ese es justamente, de eso va el curso, ¿no? O sea, ¿cuál es esa metodología que permite que las empresas se transformen de una manera ordenada? Carlos, ¿y cómo mides eso? ¿Cómo sabes si te está yendo bien, si está yendo mal? ¿Qué variables miras? Eh, porque son un montón de cosas que pasan, algunas no necesariamente tan bien definidas o no siempre bien definidas. ¿Cómo sabes si estás avanzando, si no estás avanzando, si estás logrando lo que quieres lograr? Sí.
Mira, yo dividiría la pregunta en tres, ¿ya? La primera es McKinsey, nuevamente el curso se trata un poco de esto, pero McKinsey ha estudiado decenas de empresas que han pasado por este proceso y ha hecho trampa, ¿no? Entonces, estudió, no sé, pues, 200 empresas y dijo, ¿qué tienen en común las que han hecho bien el trabajo? ¿Ok? Y de esas escribió un libro. ¿Ok? Y ese libro tiene que ver con cómo tengo la estrategia clara, que ya lo hablaba en la pregunta anterior, cómo me aseguro que tengo el talento, la data, el modelo operativo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay un tema más cualitativo de entender que estamos caminando en el camino correcto. Y de ahí, o al menos los financieros de Alicorp siempre me lo pedían, hay un camino más cuantitativo. ¿Ok? Y ahí creo que es importante trazar una línea. ¿Ok? Hay ciertos proyectos digitales, productos digitales, que atacan a lo que yo llamaría el core del negocio, lo que el negocio hace bien hoy día. ¿Ok? En el caso de Alicor, ir bodega a bodega a vender más. ¿No? En el caso del BCP, por seguir hablando de empresas peruanas, prestar dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mides que eso está yendo bien? Pues o estás vendiendo más o generando más rentabilidad, etcétera, etcétera. Hay otra parte de la transformación digital que es un poco más aérea o etérea en el inicio, ¿ok? Que no puedes medir por rentabilidad. Un ejemplo sería Yape, ¿no? O sea, cuando Yape se creó hace 10 años, pues medirlo por cuánta plata nos está dando hubiese cerrado, ¿no? Ahí las métricas que seguramente utilizó el BCP eran número de usuarios, NPS, que tan contentos están con los usuarios de utilizar Yape. La palabra no es recompra, pero cuántos yapeos hace una persona al mes, entonces recurrencia, etcétera, etcétera. Súper, súper. Y ahora, yendo ya a la parte de lo que mencionaba al principio del talento, ¿no? O sea, estás hablando de iniciativas de cambio eh, que por su naturaleza, como hablan de cambio, probablemente implican también un cambio de talento, ¿no? Yo me acuerdo en una de estas charlas, tú hablaste, hablando de la transformación digital, citaste a Ayrton Senna que decía, ¿no? Daba un ejemplo de cómo cuando en Fórmula Uno el mejor día para pasar otros autos no era un día soleado, sino un día lluvioso, ¿no? Cuando hay situaciones, pues, de incertidumbre, impredictibilidad, al que está más rezagado le dan oportunidades para pasar al que está más adelante, y el que está más adelante en realidad enfrenta más riesgo de que lo pase, ¿no? Entonces es un mundo de oportunidades y riesgos, pero además, pues, haciéndole la derivada a eso, de repente, pues, las habilidades que hicieron al líder llegar adelante en un día soleado no son las mismas que lo van a mantener adelante en un día lluvioso, ¿no? Cambia el set de skills porque cambiaron las reglas, ¿no? Ujú. Eh, eh, ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, de tu experiencia, tanto en Alicor como con tus clientes actuales en McKinsey, cuál es tu percepción de cómo están cambiando los skills? ¿Qué tipo de skills son? ¿Son skills duros? ¿Son skills más de gestión, de liderazgo? Cómo, cómo, ¿cuáles son estos nuevos skills para el mundo en día lluvioso? Mira, es una excelente pregunta porque creo que la respuesta es bien compleja. ¿Ya? Y voy a empezar dando mi experiencia, ¿no? Y cuáles son esos skills que yo creo que me ayudaron a ser exitoso en ese rol. Y de ahí las razones por las cuales esos mismos skills no son suficientes. ¿Ya? Yo creo que lo más importante es poder abrazar la incertidumbre. ¿Ok? Como bien dices, el mundo está cambiando, cada vez cambia más rápido, y quedarnos
enfocados en la manera con la que hacíamos las cosas en el pasado, no nos va a llevar a ganar. ¿Ok? O no va a llevar a las empresas a que ganen y por lo tanto a nosotros, o sea, si queremos ser exitosos en la empresa en la que trabajamos o en la que queremos trabajar, pues tenemos que acompañar. Entonces, de hecho, yo les dije, yo lideraba estrategia y planeamiento financiero, era un equipo relativamente grande, relativamente descentralizado, tenía gente en Argentina, en Brasil, en Bolivia, era lo que cualquier persona diría un gerentón, ¿no? Me sentaba y tenía otros gerentes que me presentaban cosas. Y cuando decidimos crear el equipo de transformación digital, me llamó mi jefe y me dijo, Suso, estamos pensando si tú puedes ser, ¿no? ¿Quieres? Le digo, bueno. Y me dice, no entiendo, no lo quieres pensar, no quieres... No, vamos. Me dice, pero vas a dejar, ¿no? Todo tu nombre rimbombante, ¿no? Director de Estrategia y Transformación Digital Regional, una cosa así se llama. Le digo, sí. Y vas a dejar las 60... No, nadie te va a reportar. Bueno, ya veremos, pues, ¿no? Entonces, ese abrazar a la incertidumbre, decir, lo mejor está por venir, ya lo veremos, es muy, muy importante. De hecho, algún día leí que uno debería de preferir esa gente que sobrepromete y entrega un poco menos que la gente que promete poco y entrega más, ¿no? Que en la historia, cuando se ha estudiado esto, esa gente loca que está diciendo, ¿no? Elon Musk, que no me cae, pero quiero llegar a Marte, quizá no llegue a Marte, pero eso ha hecho que pueda tener vuelos a la Luna, versus alguien que hubiese dicho, oye, quiero volar de, no sé, pues, Lima a Miami o Lima a Buenos Aires. Entonces yo creo que ese es un skill muy, muy importante, ¿ya? Pero el tenerlo mucho, y yo he ido aprendiendo esto con el tema, con el tiempo, deja de lado otros skills que son muy relevantes para avanzar en paralelo. Entender realmente las finanzas de una transformación, ¿no? Te permite saber cuándo sigues invirtiendo, cuándo paras, cuándo empiezas, de hecho. Eh, Tener conocimientos o cierto nivel de conocimiento de data y analítica avanzada, pues en mi rol, que poco a poco lo fui creando, ¿no? Pero me hubiese permitido tener mejores discusiones con mis científicos de datos, con mis ingenieros de datos, poder retarlos un poco más, ¿no? Yo tengo uno de mis socios en McKinsey, es un peruano que vive en México, que acaba de terminar, es un poco mayor, ¿no? Él siempre dice, yo no tengo hijos, entonces me sobra el tiempo. Acaba de terminar una maestría en Data Science. Pues claro, cuando yo estoy hablando solo con un ingeniero de datos o con un Data Scientist, me pueden decir algunas cosas y yo no saber cómo responderlas. Se lo dicen a él y es, no, has probado el modelo X, Y, Z. Te va a tomar 4 horas. Pásamelo y yo lo hago en media hora, ¿no? Entonces, creo que esos skills duros, ayudan bastante a ser más efectivo. Y finalmente, todos estos skills de eh, cómo creas una visión, cómo la comunicas, cómo movilizas a una organización. Entonces, he hablado mucho. Para resumir, atreverte, tener los skills duros que te permitan asegurar que lo que estás haciendo va bien encaminado y tener los skills más suaves, más soft skills para movilizar la organización. Súper, Carlos, muchas gracias. Sí, estoy seguro que hay bastantes preguntas, pero vamos a avanzar con las secciones y vamos a juntar las preguntas al final. Pero me pareció súper interesante porque lo has categorizado, pues, ¿no? Hay una parte de mindset, de actitud,
de abrazar lo que venga, y que entiendo pues tiene en el fondo no tener miedo a experimentar y equivocarte, ¿no? Después los skills de liderazgo y también los skills duros, ¿no? Y es importante que lo menciones porque a veces los skills duros, uno dice, sí, pues la transformación digital hay que saber liderarla, no es necesario saber de tecnología, pero sí hay que saber de tecnología también, ¿no? Como hay que, de repente no tienes que ser mecánico, pero hay que saber algo del carro para que no te, ¿no? Un poco el ejemplo para que no te cobren de más o no te vendan repuestos que no necesitas cuando le pasa algo a tu auto, ¿no? Entonces, es importante tener los skills de liderazgo, pero también es importante entender la tecnología o la analítica o al menos qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Así que nada, súper interesante. Yo, a partir de esta conversación con Carlos, les voy a hacer una presentación muy breve del programa, del Tech MBA, para que puedan tener una buena idea de qué es lo que el programa ofrece en términos y yo diría alineado con lo que comenta Carlos en términos de skills y también en términos de actitud o de mindset, ¿no? Y después de esto van a tener un espacio para que conversar o para que Nicolás les cuente un poco de su experiencia. Él es alumno del TEC, de hecho está a punto de terminar y el programa, y como dice Carlos, ha sido alumno suyo en el curso de estrategia digital. Pero ahí voy avanzando y les voy a contar rápidamente del programa. El programa es Tech MBA. Y acá, digamos, cito a Elon Musk, que como dice Carlos, no es la persona más simpática del mundo necesariamente, pero que es una persona que claramente tiene este mindset pues de tomar riesgos, de tener ambiciones inmensas, ¿no? Como lanzar cohetes que regresan a la Tierra, ¿no? Que es increíble. Pero bueno, esta persona, este señor dice que los MBAs están arruinando las empresas, ¿no? Y en el fondo es una afirmación que yo creo, evidentemente no estaría acá si creyera que esto es del todo cierto, pero creo que tiene un punto y que está alineado a lo que comentaba Carlos, es que los MBAs eh, se ha enfocado mucho en la estrategia del negocio visto en un punto tradicional, quizás ha habido mucho énfasis en los unit economics, en la parte gerencial, estratégica, financiera, y han perdido un poco de vista la importancia y la experiencia del usuario, el producto en sí, ¿no? Eh, eh, y de alguna manera, de la manera como interpreto este comentario es, ya no se puede pensar en una persona que lidera una empresa, en un mundo en que las empresas cada vez más son todas empresas tecnológicas o empresas cuya estrategia está apalancada en la tecnología, sin entender de tecnología, sin entender de datos, sin entender de analítica y sin entender de producto, ¿no? Cada vez esto se va volviendo más importante. Entonces no es que los MBAs estén arruinando las empresas, sino yo lo entiendo como una invitación a, oye, los MBAs tienen que cambiar, tienen que evolucionar y tienen que acompañar esta transformación de las empresas, ¿no? Y para citar a otro gran líder de tecnología, Jeff Bezos, él habla de un builder's mentality, ¿no? Está muy alineado con lo que dice Carlos, ¿no? Es abrazar la incertidumbre, tener esta ambición de pensar en grande, pero sin miedo a arriesgar, sabiendo que te vas a equivocar, pero con la disciplina de aprender de los errores y de mejorar permanentemente, iterar y mejorar permanentemente a partir de esos aprendizajes, ¿no? Eh, si uno empieza, y yendo de nuevo al concepto de transformación digital, ¿no? Si uno le pregunta a los directores, gerentes de negocios en el Perú, si es importante la transformación digital, todo el mundo te dice que es muy importante, ¿no? Y después les preguntas, oye, ¿y tus equipos tienen el talento necesario? Y todos te dicen, no, no tienen el talento necesario. Nadie, el 21% te dicen que tienen el talento necesario. Entonces ahí claramente una brecha, ¿sí? Entonces, que va en parte con esta idea de, ya, en el discurso todo el mundo dice que es importante, pero en la práctica no se sabe bien qué hacer, ¿no? Y parte ese no se sabe bien qué hacer, porque ese 21% que no tiene el talento no quiere decir que no lo ha buscado, ¿no? Probablemente no lo encuentra o no sabe cómo definir, no sabe cuál es el talento que necesita. Claramente hay una brecha que te dice, oye, las empresas están cambiando,
el talento tiene que acompañar este cambio, ¿no? Y eso es lo que busca este programa. Entonces, este programa combina, en realidad, las tres cosas que mencionó Carlos, ¿no? Hay una parte de mindset muy importante, ese builder's mentality, esa mentalidad que abraza el riesgo y que te empuja a tirarte a la piscina, experimentar y equivocarte. Eh, entonces tiene esa mentalidad, pero el contenido se divide en tres. Digamos, ¿no? Hay una parte del core de negocios, que es lo que uno encontraría en cualquier MBA tradicional, donde tienes los cursos de marketing, de finanzas, de contabilidad, de operaciones, de liderazgo. Tienes los cursos que nosotros llamamos de innovación digital o de producto, ¿no? Donde vas a ver diseño centrado en personas. Y, bueno, producto y nuevas maneras de trabajar. Me gusta decirle también, donde es diseño centrado en personas, agilidad, product management. Y después vamos a conversar un poquito más de esto, pero el proyecto final, que es esencialmente crear un producto digital o una startup, acompañado de UTEC Ventures, que es nuestra aceleradora de negocios. Eh, y el último componente, que es 25%, que es una parte importante, sobre todo en un contexto de un MBA, que es la parte de tendencias de tecnología y datos. Entonces, en el Tech MBA no es que vayan a tener un salpicado de cursos de innovación, cursos de datos, tienen parte de su core, ¿no? Tiene un core de negocio, un core de innovación digital y un core de datos, donde van a tener cursos de estrategia de datos, modelos de datos, comunicación y visualización de datos, ¿no? Entonces, esta es una malla que es nuestra respuesta a lo que eh, planteaba un inicio y de alguna forma Carlos comentaba en sus respuestas en la entrevista, ¿no? Que es, el mundo está cambiando, necesitamos una nueva actitud frente al mundo, no solamente skills, sino una nueva actitud, y esa nueva actitud combina habilidades de liderazgo para movilizar a personas en una transformación, gerenciar equipos, pero también entendimiento de lo que está detrás de la tecnología, ¿no? Y qué está pasando con tecnología, qué tecnologías existen. Voy a trabajar mucho con datos, entonces tengo que entender cómo lidero una estrategia de datos, qué tipo de modelos existen eh, para poder seleccionar equipos y gestionar los equipos, ¿no? Eh, el programa a quién va dirigido, eso no quiere decir que vaya dirigido necesariamente a personas que sepan un montón de tecnología. De hecho, entre nuestros alumnos hay un grupo que sí, que tiene un background tecnológico, eh, pero yo lo generalizaría más como que va dirigido a personas que quieren abrazar esta mentalidad de construcción, esta mentalidad de abrazar la incertidumbre y que están dispuestos a asumir riesgos. Y estos pueden ser personas vinculadas a la tecnología, pero también personas más bien que tienen experiencia en negocios, pero que tienen mucha curiosidad ¿no? de entender los procesos de cambio, entender de tecnología, de datos, de innovación. Incluso perfiles que son perfiles distintos, ¿no? O sea, artistas, comunicadores, educadores. De hecho, Nicolás, que va a dar su testimonio ahora más tarde, es arquitecto, ¿no? Y todos esos programas enriquecen el aprendizaje. Para mí es muy importante construir un grupo que tenga diversidad de perspectivas y sobre todo mucha actitud y esa mentalidad de abrazar la incertidumbre que describía Carlos. En términos de seniority, 14 años de experiencia aproximadamente, donde hay, digamos, el rango va y el 90% de la clase tiene entre 7 y 18 años de experiencia. Hay algunos outliers, hasta ahora no hemos tenido nadie con menos de 5 años de experiencia y hay gente que tiene mucho más. Eh, Esto lo pueden ver en la web, no me quiero extender mucho porque para tener tiempo creo que va a ser importante escuchar el testimonio de Nicolás y también que Carlos y Nicolás puedan responder sus preguntas. Esto lo pueden ver en la web, es el contenido de la malla que es un reflejo de lo que les comentaba antes, ¿no? De estos pilares. Y en el último punto van a ver ahí HQs y UTEC Ventures, que es de lo que les quiero hablar ahora, ¿no? Entonces el programa incluye una experiencia de 4 días en Hong Kong, en el HQS, que es una escuela, digamos, tiene su Executive MBA, está rankeado número 1 del mundo, lo hace en conjunto con Kellogg. Es una súper buena escuela y está en Hong Kong. Y la razón por la que hemos decidido organizar esta experiencia en un lugar como Hong Kong es porque un programa como un MBA, además de los skills que se aprenden en la malla, una de las cosas que te da es que es un momento en tu vida para abrir la mente y repensar el mundo y repensarte a ti mismo. Y en ese sentido, una experiencia en un lugar al que no estamos tan acostumbrados a estar conectados en nuestro día a día, contribuye mucho a esa apertura de perspectiva, ¿no? Y de paso, nosotros en el Perú, en América Latina, cuando miramos un referente para tecnología, solemos mirar
a Estados Unidos, eventualmente Europa, y en realidad hay todo un mundo asociado a tecnología en Asia, que ya lo estamos empezando a ver más, pero que no lo conocemos mucho. Entonces es una oportunidad para abrir mucho la mente y escuchar de profesores que viven en ese entorno, pero también visitar empresas y entender un poco el ecosistema tecnológico empresarial en Hong Kong, ¿no? Y este proyecto final que les comentaba, que es un producto digital, una startup digital incubada con UTEC Ventures, que esencialmente lo que les pide es desarrollar un producto digital que tenga clientes, ventas y que puedan pitchear al final en un demo day un panel de emprendedores, inversionistas que le van a dar feedback sobre el mismo, ¿no? Entonces, y esto está muy vinculado a la filosofía del programa, que es, ya tú vas a ser gerente general, pero tienes que aprender a hacer, que es lo que decía Carlos, ¿no? La discusión de esto, dices que ese modelo te toma 4 horas, y yo sé cómo se hace esto. Pásamelo el mío, me demoró media hora, ¿no? No me, yo sé de qué trata esto, yo lo he hecho con mis manos, ¿no? Que es importante en ese tipo de procesos. Entonces, con UTEC Ventures lo que van a hacer es un proyecto que en vez de una tesis o un empresariado, es un MVP, es un producto digital o startup con clientes que van a pitchar en un demo day a un panel de emprendedores inversionistas, ¿no? Bueno, UTEC Ventures, como saben, es una aceleradora súper reconocida en el contexto latinoamericano, del cual han salido startups bastante representativas y conocidas en el Perú. Por ejemplo, Joinas es una de ellas, pero hay varias, ¿no? Eh, y al terminar el programa terminan con un máster en Administración de Empresas de Tecnología, que es el Tech MBA, y lo que les acabo de comentar, pues tiene un certificado por el programa en Hong Kong, en el HQS, y el certificado de UTEC Ventures asociado a su proyecto final. ¿Sí? Yo lo voy a dejar ahí para dar pase a Nicolás. Muchas gracias, Gracias, Enrique, por tu Enrique. presentación. Tú también, Carlos. Sí, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, todo muy bien. Este, ahora te damos el pase para que puedas hacer tu presentación. Nicolás Carpio es alumno del TEC MBA y nos compartirá un poco de su experiencia, y también pueden dejar todas las preguntas que deseen en el chat de preguntas o también en el chat del mismo Zoom. Ahora sí, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Todo muy bien, gracias. Enrique, Susu, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Gusto verlos virtualmente, pero gusto verlos. Bueno, y con todos, yo me llamo Nicolás, soy arquitecto, fundado un laboratorio creativo donde desarrollamos propuestas de valor para diferentes empresas a través del diseño, sobre todo arquitectura. Y bueno, como decía Enrique, se preguntarán, pues, ¿qué hace un arquitecto cursando un MBA de tecnología, no? Y la verdad es que a mí me faltaba abrazar la incertidumbre, como decía Susu, ¿no? O sea, estaba en mi zona de confort, diseñaba, creaba cosas de cero, empatizaba, solucionaba, pero como que tú ves que las cosas van cambiando, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Entonces necesitaba esas herramientas para poder complementar cómo funcionan los negocios, tomar decisiones estratégicas y sobre todo cómo utilizar la tecnología, y que la tecnología no solamente sea una herramienta para hacer 3D bonitos ni dibujar, ¿no? Sino tomar como que decisiones que hagan que mis proyectos sean más completos y no solamente los de arquitectura, ¿no? Entonces, como que este MBA me llevó como que a hacer cosas distintas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos emprendiendo en arquitectura con mi equipo de tesis, ¿no? Hemos desarrollado el ADIA, que es un asistente de AI para arquitectos, y la idea es ayudar a reducir como que todas las coordinaciones que les quitan tiempo a los arquitectos y los aleja de hacer lo que verdaderamente les gusta hacer, o lo que nos gusta hacer, que es diseñar. Entonces, eso para mí es algo como que muy valioso de la maestría, y es algo con lo que me quedo. Sobre los aprendizajes y, digamos, la aplicación en mi trabajo, como que no me esperaba en verdad saber todo este mundo de los datos y cómo empezar a tomar decisiones con eso. Eso ha sido lo caso, ¿no? En la arquitectura, sobre todo, no es nada común, ¿no? O sea, la arquitectura es más como el artista toma las decisiones, sí, tengo un usuario, empatizo con él, lo entiendo, pero al fin y al cabo, como que soy yo, ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante como que a tomar decisiones mucho más estratégicas y mucho más eficientes. Pero también no solamente lo que aprendes, ¿no? O sea, algo que me llevó mucho de la maestría es como que el buen networking que he tenido, ¿no? He aprendido bastante de los retos y enfoques que tienen mis amigos, porque sí, en verdad, como el grupo bien casteado por Enrique, como que ha sido súper chévere, la dinámica y la sinergia ha sido increíble, ¿no? Escuchar cómo enfrentan su vida profesional ha cumplido mis expectativas en que me han sacado de esta caja de arquitectura en la cual yo estaba, ¿no? Y eso me ha permitido tener como un enfoque más holístico, y eso es lo que ahora aplico en mi chamba, ¿no? Ya tengo distintas perspectivas que antes no tenía, ¿no?
Ahora, ¿qué hace único este MBA? Es que no solo se queda en la teoría, ¿no? Como decía Enrique, te lleva a hacer cosas. Utec Ventures, que está incubando y acelerando nuestro proyecto en la ADEA, ha sido un golazo, en verdad, ¿no? Tener como que acceso a este ecosistema y poder trabajar como que este proyecto de tesis en algo que se puede realizar tangible y tener como el apoyo de todos, ha sido como que una espalda muy grande, ¿no? Para poder apalancar nuestros proyectos. De hecho, o sea, yo estaba pensando en verdad en cursar otro MBA, pero está enfocado en la arquitectura y siento que en verdad alejarme de ese mundo, de esa caja, ha hecho de que mi profesión mezclada con otras disciplinas me dé como que un enfoque y un giro mucho más atractivo para mi profesión. Sobre todo mío porque, o sea, yo lidero mi propia empresa, ¿no? Sobre lo que viene en mi futuro, ¿no? O sea, yo creo que después del MBA ya veo como que mi profesión mucho más completa. No solamente quiero quedarme, o ya siento que no me he quedado en hacer como que cosas bonitas y funcionales, ¿no? Que de por sí las hago muy bien, sino también que ahora todas las decisiones que tomo están respaldadas por decisiones bien pensadas. Hay todo el background de tecnología que antes no lo tenía y todo el tema de datos, ¿no? Entonces, cuando converso con mis clientes corporativos, yo tengo una comprensión mejor de cómo funciona ese ecosistema y cómo dirigir mi servicio para que se acomode a lo que ellos están solicitando, ¿no? Y también ahora, a ver, pues, me gustaría pues que el área siga perfeccionándose y en verdad mutar un poco este laboratorio creativo que esté enfocado en arquitectura a un laboratorio creativo que genere soluciones en el nicho de arquitectura y ahí realmente hacer como que este tajo mío que marque la diferencia, ¿no? Y bueno, finalmente, lo que me gusta mucho del MBA, del Tech MBA, es que me ha dado como que ese empujón que me faltaba para trazar el norte de los proyectos que tenía en mente. Ha sido lo caso, en verdad, pasar de liderar un laboratorio creativo con todo mi equipo a formar parte de una de las clases, ¿no? Y eso, en verdad, me ha hecho como que bien feliz. Listo, muchas gracias Nicolás por tu valioso aporte. En realidad nos has dado un montón de ideas desde tu perspectiva sobre el Tech MBA. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Ahora sí le doy el pase a Marianela Castillo, quien es la asesora comercial y les dará más acercamiento sobre el área comercial. Hola Marianela, ¿cómo estás? Muy buenas Buenas noches. noches, ¿cómo estás? Hola Daisy, ¿cómo estás? Buenas noches. Comparto mi pantalla, un minutito. Ok. ¿Y ven mi pantalla? Sí, Marianela. Ok, perfecto. Buenas noches con todos. Para postular al Tech MBA, los requisitos son básicamente la copia del DNI, del carnet de extranjería o del pasaporte, copia simple del grado de bachiller, la copia simple de los certificados de estudios de la universidad donde obtuvo el grado de bachiller es deseable, mas no indispensable. Se necesitan dos cartas de referencias laborales en las cuales las personas que los refieren nos indiquen por qué consideran que ustedes deben llevar el Tech MBA y esas cartas deben tener los datos completos de las personas que los refieren. Adicionalmente, necesitamos su currículum sin documentar, el certificado del idioma inglés a nivel intermedio emitido por una de las instituciones aprobadas por UTEC. Ustedes deben realizar un ensayo de intención que describa su motivación por llevar esta maestría en un máximo de 2 hojas y realizar el pago del derecho de postulación. La inversión regular de la maestría es de 92.000 soles. El inicio de clases es el 23 de abril. La modalidad es presencial. La frecuencia son los miércoles de 7 a 10 de la noche y los días sábados de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Quiero comentarles que tenemos un beneficio denominado Women in Tech. Como dice su nombre, va dirigido a mujeres y adicionalmente a las personas que han participado en esta charla tienen un descuento especial que es válido hasta el 30 de enero para el derecho de postulación. Si tuvieran alguna consulta, encantada de poder ayudarlos. Muchas gracias, Marianela.
Bueno, ahora sí quisiera dar espacio a todos los participantes para que se animen a dejar sus consultas en el chat o también en el botón de preguntas y respuestas. Aprovechen que en este momento se encuentra el director, se encuentra nuestro Industry Director y también nuestro testimonial. También aprovechar para comentarles que por el chat estoy compartiendo, he compartido, más bien dicho, el link directo al WhatsApp de la asesora y también estoy volviendo a compartir lo que sería el brochure con los temas que van a encontrar dentro de la maestría. Si tienen alguna consulta sobre ello, si desean revisarlo en ese momento, pueden hacerlo con total, bueno, pueden hacerlo en ese momento y así consultarlo a alguno de los ponentes que están presentes. Ahora sí doy pase a la sección de preguntas y respuestas. Acá tenemos una pregunta que sí está dirigido a los ponentes de la maestría. Dice, el proyecto final puede ser atado a tu día a día, un proyecto que impacte en tu trabajo actual para que sea relevante en referencia a lo que haces por inversión del tiempo. ¿Qué va a requerir? Enrique, ahí sí me ayudas con tu respuesta. Sí, yo puedo dar la respuesta y en general es que son proyectos grupales, es lo único que hay que tener en cuenta, entonces ahí tienen que ponerse de acuerdo en qué tema elegir, pero yo prefiero dejarlo a Nicolás que cuente su experiencia, porque yo les voy a decir la teoría, pero que Nicolás le cuente la práctica. Sí, bueno, pero el proyecto final, lo que ha sido súper chévere es que ha consolidado todo lo que hemos venido aprendiendo desde el primer día, ¿no? Entonces, si bien hubo buena parte del primer año ha sido como que muy técnica, la segunda parte me ha parecido como que súper creativa, ¿no? Porque es más, mi área de expertise también, hemos podido ver, como decía Enrique, parte de producto, diseño, centrado en el usuario, etcétera. Entonces, al final, tú puedes agarrar algo, una problemática o algo que consideres que en verdad es un problema para muchas personas y que valga la pena resolverlo, consolidarlo en ese proyecto. Y lo que es súper chévere es que la UTEC te ayuda bastante a poder incubar y desarrollar y acelerar este proyecto. Entonces, por más que en algún momento te encuentres contra la pared, van a haber distintos ponentes o profesionales que han estado en ese proceso con un montón de experiencia para poder ayudarte a resolverlo, ¿no? Y eso es algo como que un golazo de proceso. Ahí creo que querías comentar algo, Enrique. No, 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 apreté de casualidad la mano levantada, pero no sé si hay alguna pregunta adicional. Eh, si Eh, no, sí. Sí, nosotros tenemos preguntas que usualmente hacen a nuestra asesora Marianela Castillo, quizás también podamos resolverla porque algunos también han asistido a esta charla, ¿no? Tenemos unas consultas que dicen, eh, ¿qué herramientas nos puede brindar el Tech MBA y cómo impactan en el perfil profesional del estudiante? Quizá antes de eso veo dos preguntas que nos han hecho las personas que están acá, así que En Q&A tenemos una consulta Sí, para acá. sí, para Carlos, ¿no? Del planeamiento y cómo el Tech MBA te ayuda a ese proceso. Sí. sí, mira, yo creo que el sílabo, y por favor, Nico, tú también, ¿no? O sea, tú lo has vivido, pero yo creo que el sílabo está hecho de una manera tal que va construyendo desde lo fundacional que se requiere, digamos, lo que decía Enrique, ¿no? A nivel negocio, a nivel de digital y a nivel de analytics, ¿no? Esas fundacionales a ir construyendo hacia arriba bueno, dado que ya sé esos fundamentos, cómo lo puedo llevar, a distintos ámbitos empresariales, ¿no? Si es que fuese un líder de finanzas en mi compañía, ¿no? Como estos fundamentos los llevo ahí. Si es que más bien quisiera meterme incluso más a digital y analítica, ¿cómo lo llevamos a través del curso que yo les contaba, ¿no? Si lo queremos llevar más hacia el marketing, etcétera, etcétera. Y de ahí esos suben a un siguiente nivel de, bueno, ¿cómo los ponemos en práctica? ¿No? Y es este capstone o este proyecto final que tanto Enrique como Nico contaba. ¿No? No sé, Nico, si quieres agregar algo. A mí lo que me parece, lo que me gustó es que se ha dado de forma orgánica, ¿no? Y sin darte cuenta, te estás dando, o sea, te das cuenta que estás empezando a utilizar cosas que has ido aprendiendo en los primeros años, en otros ciclos, ¿no? Entonces todo va tomando forma de una manera muy natural. Entonces, eso es lo que me ha gustado del programa, en el sentido como que
algo muy complejo o que he tenido que como que darle mucha cabeza a cosas muy técnicas, sino que siento que cada skill que hemos ido desarrollando, cada uno ha tenido como que dentro de su actitud la posibilidad de poder ordenarlo en un proyecto final que es el Capstone 1 y el Capstone 2. Súper. Gracias Nicolás, gracias Carlos. Ahí veo otra pregunta del chat general, que es cómo compara el Tech MBA con cursos de Executive Education en temas aislados. Eh, Yo creo que, a ver, es una buena pregunta, ¿ya? Y para darle más contexto a todos, porque no sé si la pregunta, ahí para mí es clarísima, pero no sé si para la audiencia en general queda igual de clara. Los cursos de educación ejecutiva pues buscan desarrollar skills específicos, ¿no? En temas aislados. Y yo sí veo a veces en el mundo, ¿no? Que algunos MBAs ponen el core de lo que tiene el MBA y lo van salpicando con un misceláneo de cursos que no están bien conectados uno con el otro necesariamente, ¿no? Eh, y creo que, a ver, entonces, ¿en qué se diferencia? Y yo lo entiendo de esta forma, ¿no? ¿En qué se diferencia esto a un programa de MBA más una suma de cursos de Executive Education? Es un poco como yo interpreto la pregunta, una suma de cursos de educación ejecutiva y la respuesta a ello, al menos desde la propuesta, la concepción y el diseño de la maestría, es que lo que entiende y a lo que responde el Tech MBA es al entendimiento de que el core, a ver, un MBA busca formar al gerente general del futuro, ¿no? O a una persona que va en el track para ser el gerente general del futuro. Y los skills de ese gerente general del futuro han cambiado. No solamente los skills periféricos, sino el core de esos skills, ¿no? Si en algún momento eran pues estrategia, operaciones, finanzas, contabilidad, después se dijo, no, también se necesitan skills de liderazgo, trabajo en equipo, colaboración, ya. Ahora los skills de datos y los skills de product management, o lo que llamamos nuevas formas de trabajar, que incluyen diseño centrado en personas, agilidad y producto, ahora son parte del core de ese gerente. O sea, si alguien va a ser gerente general en 5 o 10 años, no puede no saber de eso, porque las empresas van a ser empresas que giren mucho más en torno a la tecnología. La estrategia de tecnología ya no, no es una estrategia de soporte, sino es una estrategia que es parte del core, ¿no? Entonces, la maestría ha sido pensada así, o sea, los cursos, esos cursos de datos y de innovación, producto, no son cursos periféricos, son cursos que aportan al core y están construidos de manera integrada con la maestría. Esa para mí es la principal diferencia de tener un curso que es un MBA más una suma de cursos de educación ejecutiva, que definitivamente no es el caso acá. Eh, pero lo dejo a Nicolás para simplemente aclarar y con full disclosure de la pregunta que haces en que acabo de ver en el chat sobre resultados de los graduados. eh, y antes de ceder la palabra a Nicolás, Nicolás va a ser la primera promoción que termina, es la segunda promoción que ha empezado el TECMI, va a ser la primera promoción que termina en un mes. Pero cuéntanos, Nicolás, de esta percepción de, no, oye, esto es algo misceláneo, es algo que sientes integrado, cojado, y como comenté, es la primera promoción que va a egresar, pero quizás nos puedes contar un poco de para qué sientes que te ha servido, qué impacto crees que has tenido en tu carrera y en la de tus compañeros, ¿no? Porque han habido personas que ya mientras han estado en el MBA han estado teniendo ya sea logros en sus propias empresas o en movimientos laborales, ¿no? Sí, claro. Bueno, en mi caso, como yo soy emprendedor, ¿no? Casi toda mi vida me le pasó a emprendimiento. Para mí el tema del sueldo y eso, no haría un MBA por eso, ¿no? Entiendo que es válido, ¿no? Pero en mi caso no es. Pero lo que sí me ha gustado es que por más que no hayamos terminado, que no haya terminado todavía el MBA, he aprovechado cada curso que he llevado y lo he aplicado a mi día a día. Y eso sí me ha permitido ser o tener más bien un enfoque mucho más holístico al momento de dar mis servicios de arquitectura, o incluso ahora que estoy dando servicios para arquitectos en tecnología, ¿no? O sea, creo que si no hubiese tenido como estos cursos que poco a poco nos han ido surgiendo en el MBA, no hubiese tenido esta confianza para poder mandarme, ¿no? O sea, toda la parte de creación que tengo como arquitecto, les he sabido aplicar curso tras curso, ¿no? O sea, no he esperado que todo se consolide en una sola cosa, sino he ido agarrando como fragmentos de temas que me parecían importantes y que sabía que los podía utilizar a favor mío, ¿no? Entonces, Ascenso, pues,
igual también en mi caso mi empresa es súper horizontal, ¿no? Entonces, creo que sí cambios en liderazgo sí he tenido porque he aprendido al menos a entender cómo funcionan las empresas ahora y cómo poder relacionarme mejor para poder dar un mejor servicio, ¿no? Eso sí, eso es parte de mi día a día, ¿no? O sea, teníamos el curso de producto, pues me daba cuenta, oye, esto acá puede hacer que mi producto de servicio de esas tres cosas y hago sprints mucho más rápidos y no pienso como arquitecto que puedo irme into the void, ¿no? Entonces, eso hizo que ese mes tenga como que resultados mucho más dinámicos aplicando disciplinas que fui aprendiendo en el transcurso del MBA. Listo, muchas gracias, Nicolás. Enrique, no sé si quieres agregar algo más porque tenemos algunas otras consultas también por interno. Sí, veo ahí una pregunta, sí, veo una pregunta sobre eh, cómo el Tech MBA puede aportar a la minería y con una referencia a ciencia de datos. Y ahí igual cedo ahí la palabra luego a Carlos, a Nicolás, por si quieren dar su perspectiva sobre esto, aparte de sus experiencias. Nosotros en posgrado tenemos, de hecho, un programa de ciencia de datos para minería, ciencia de datos e inteligencia artificial para minería. Y para no ir muy en detalle, porque ya queda poco tiempo, pero o sea, la minería, que normalmente uno la pone por afuera, ¿no? En el, como que en el vórtice de la transformación, ¿no? Normalmente, pues primero se transforman las empresas más digitales, ¿no? Los medios, y la minería suele estar por afuera, pero está pasando por un proceso de transformación súper grande y en particular la analítica puede tener un impacto gigante en los unit economics de una minera, ¿no? O sea, hay mucha plata y mucha oportunidad por capturar en los procesos extractivos y productivos en minería, empleando analítica de datos, ¿no? Y de hecho tenemos todo un programa dedicado a eso. El Tech MBA no va a tener una orientación específica a la minería, pero sí es súper relevante. O sea, la transformación digital es relevante en la minería porque además hay muchos procesos de automatización, ¿no? Hay temas relacionados con ciberseguridad OT, que de hecho también tenemos, pero solamente pensando en la parte de datos, la capacidad de generar valor ahí con la información que se genera, sobre todo además ahora que los procesos están más automatizados, es inmensa, ¿no? Gracias, Enrique. Sí, justo Pedro nos consultaba esto. No sé si Nicolás o Carlos quieren agregar algo más, si no pasamos con la consulta de José Nacarino. Bueno, yo quería mencionar así muy genéricamente que uno de los alumnos del Tech MBA está haciendo su proyecto de fin de carrera sobre un emprendimiento en función a la minería, ¿no? En el ámbito minero. Ha encontrado un problema para una población específica que está dentro del rubro minero y está aplicando todos los conceptos que hemos aprendido en esos años y pucha, ese proyecto está bravazo. No puedo decir más, pero ahí va. Muchas gracias, Nicolás, por tu aporte. Bueno, ahora tenemos la consulta de José Nacarino. Dice, muchos involucrados con temas o proyectos tecnológicos tienen como parte de su background temas de innovación, datos y agilidad. ¿Se percibe un valor agregado con respecto a este background para este tipo de perfil con el Tech MBA? ¿Qué opinas, Nicolás? Yo, o sea, yo otra vez puedo dar mi opinión, como alguien que ayudó a diseñar la maestría, pero en la cancha, en la realidad, en el día a día, ¿cómo lo ves? Y tú tienes un perfil bastante conectado a la innovación, ¿no? Pero tienes compañeros también que trabajan en roles cercanos a la innovación. ¿Cómo crees que el Tech MBA les agrega más valor, menos valor? ¿Qué piensas? Bueno, es que es un poco abstracto contar cómo uno percibe la experiencia de terceros, pero lo que sí ves es una madurez de distintos, o sea, todos tenemos roles distintos, ¿no? O sea, bueno, ya soy el único arquitecto del MBA, pero también hay un comunicador, etcétera, ¿no? Pero es bien bacán ver cómo todos van evolucionando, ¿no? Cómo los comentarios van evolucionando, cómo vamos agarrando distintas ramas que vamos aprendiendo. Entonces, yo sí siento que cualquiera podría estar haciendo este MBA porque está bien centrado en la innovación, ¿no? Fuera de que al final te dan herramientas para poder gestionar un proyecto que todavía está pensado como un startup, ¿no? O sea, eso ha sido, o sea, viendo tantas empresas, un empresario tanto tiempo, no tenía esta noción de tipología de empresa de startup, por ejemplo, la había escuchado muy banalmente, ¿no? Y cómo mi visión de arquitecto puede hacer que sea compatible con la de una startup, pues eso no lo había pensado tampoco, pero al fin y al cabo da igual, porque
lo estoy usando ahora a mi favor, ¿no? Mezclo todos los conocimientos y lo mismo he visto en todos mis compañeros, tanto los que están más del lado de las ciencias como los que están más del lado del arte o los que son técnicos, ¿no? El crecimiento ha sido visual de todas maneras. Gracias, Nicolás. Y con esto ya cerramos, pero solo quiero hacer un comentario para redondear lo que dijiste, y es que en el Tech MBA van a haber personas que van a haber cursos para los cuales cada persona tiene más fortalezas asociadas a ese curso, y es parte de la riqueza de la diversidad del programa. Entonces, yo siempre digo, en un MBA como este, uno aprende del profesor, pero también aprende muchísimo de sus compañeros. Y entonces, sí, pues hay gente que tiene background en finanzas, que probablemente los cursos de finanzas se les van a hacer más sencillos, pero va a ayudar a sus compañeros a que caminen más rápido en finanzas y enriquecer las discusiones en clases relacionadas con finanzas. Igual la gente que tiene un background de innovación, probablemente muchos de ellos pues van a sufrir más en finanzas, pero los va a ayudar los compañeros que sí saben de finanzas, pero ellos van a ayudar a que avancen más rápido y van a enriquecer las discusiones en los cursos de diseño centrado en personas, agilidad. Entonces, todo eso es parte de la comunidad de aprendizaje que se crea, ¿no? En la cual la diversidad de perspectivas y de skills es súper importante. Muchas gracias, Enrique y Nicolás. Justo tenemos unas últimas consultas. Dice, Melissa dice, hola, ¿cómo se aplicaría en el campo de la seguridad y salud en el trabajo? Sí, o sea, de hecho, gracias, me preguntan y justo tenemos muchas veces cursos, nosotros tenemos un programa de seguridad y salud en el trabajo que tiene un componente de innovación, ¿no? O sea, uno a veces piensa que innovación es hacer algo eh, eh, digamos, muy abierto, súper creativo, si quieres, pero a veces innovación, pues, pues resolver innovación puede ser resolver un problema de seguridad, cómo logro bajar mis accidentes de una manera que la mayoría de la gente adopte mejores prácticas o prácticas más seguras, o cómo bajo costos asociados a una medida para mejorar la seguridad, o cómo mido mejor utilizando una estrategia de datos, como mido mejor las variables que determinan la probabilidad de un accidente, ¿no? O sea, digamos, lo que se aprende es aplicable a distintos problemas y a distintos contextos. No vas a tener en el Tech MBA un curso de seguridad y salud en el trabajo, pero los conceptos de innovación, los conceptos de datos, como estamos conversando ahora, se aplican a todo, ¿no? Y seguridad y salud en el trabajo es un espacio donde definitivamente puedes usar diseño centrado en personas, por ejemplo, para mejorar soluciones asociadas digamos, a problemas de seguridad, pero también puedes usar datos para poder predecir accidentes o poder entender cuáles son las causales de problemas de salud de accidentes. Entonces, sí, todo esto es relevante. Y puede ser relevante independientemente, ¿no? Y todo esto es que es bien transversal, ¿no? Y va a ser relevante independiente de la disciplina en particular. Yo creo, Daisy, ahora sí tenemos que cerrar para respetar el tiempo de todos, pero si tienen preguntas adicionales, por favor no duden en hacérnoslas llegar. Ahí Marianela compartido su link, pero si en algún momento quieren conversar, tener una media hora para saber más del programa, encantado de conversar con ustedes también. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Nicolás, por su tiempo, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como comentaba Enrique, estamos compartiendo por el chat el número o el WhatsApp directo de Marianela Castillo. De igual manera, en estos días, Marianela se va a comunicar con cada uno de los asistentes para que les dé más acercamiento sobre el Tech MBA. Si tienen alguna consulta, si les ha salido alguna consulta durante la noche o durante el día de mañana, lo pueden hacer directamente con Marianela. Como comentó Enrique, tiene acceso como que directo a los profesores, a los directores, para que sus consultas sean resueltas sí o sí. Así que no se preocupen si en este espacio no ha habido tiempo para poder hacerlo. Nosotros vamos a seguir poder comunicándonos con todos ustedes. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y que tengan bonitos bueno, unos días finales de días de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.